Hay algo casi hipnotizante en matar demonios durante horas, oleada tras oleada, el ruido de los huesos, el resplandor del botín, tu personaje moviéndose como una máquina bien engrasada. Y llevas haciendo esto temporada tras temporada sin preguntarte ¿por qué? Y no me refiero a por qué juegas, eso lo entiendo, lo entendemos todos. Me refiero a por qué dentro del universo de Diablo los demonios nunca se acaban. ¿Por qué cada expansión, cada temporada, cada ciclo empieza en el mismo punto? El mal regresa, tú lo derrotas y vuelve a regresar. ¿Es pereza narrativa? Puede ser, pero hay otra respuesta mucho más interesante. Los demonios no se acaban simplemente porque, bueno, el sistema no quiere que se acaben. Y el sistema no son los demonios. Y todo este ciclo sin fin te suena porque ya lo vives dentro de ti todos los santos días. Para entender Diablo hay que remontarse al principio de todo. Antes de los altos cielos, antes de los infiernos abrasadores, antes de Santuario, de Lilith, de Inarius, de todo. Al principio solamente existía una perla en la nada, y dentro de esa perla, un ser llamado Anu. Anu lo era todo, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, la alegría y el dolor, todo en perfecto equilibrio, todo coexistiendo en el mismo ser. Hasta que Anu tomó una decisión. Quería ser puro, quería expulsar de sí mismo todo lo que consideraba imperfecto, las dudas, las sombras, los impulsos oscuros, todo lo que no encajaba con la versión de sí mismo que quería ser. Y lo consiguió. Por un momento, Anu fue perfección absoluta. Pero lo que expulsó no desapareció. No podía desaparecer. Todo tiene que estar en alguna parte. Las partes rechazadas se acumularon, se compactaron y tomaron forma, y de ese residuo, de esas imperfecciones expulsadas, nació Tadhamet, un dragón de 7 cabezas, la suma de todo lo que Anu no quería ser. Y durante incontables milenios, los dos lucharon, hasta que ambos murieron. De los restos de Anu nacieron los altos cielos y los ángeles. De los restos de Tadhamet nacieron los infiernos abrasadores y los demonios. De las 7 cabezas del dragón nacieron los 7 males, Diablo, Mefisto, Baal y 4 más. Y desde ese momento, el cielo y el infierno llevan en una guerra eterna. Hay un filósofo suizo llamado Carl Jung que pasó décadas estudiando por qué los seres humanos solemos proyectar nuestras partes más oscuras en otros. Lo que no queremos ver en nosotros mismos lo llamamos sombras, y la sombra no desaparece por ignorarla. Se hace incluso más grande, busca una salida. No digo que Blizzard leyese a Jung, digo que la intuición que este filósofo puso en palabras lleva miles y miles de años apareciendo en los mitos de creación de medio mundo, desde Egipto hasta la India. La idea de que el mal no es un invasor externo, sino lo que el creador no quiso ser. El mal, el diablo, no llegó de fuera, nació del intento de ser perfecto. Tenemos un cielo y un infierno. Llevan eternidades en guerra. Los ángeles contra demonios, el orden contra el caos, la luz contra la oscuridad. Y ninguno gana, nunca. Ni uno solo ha ganado de forma definitiva en toda la historia del universo de Diablo. El cielo ataca al infierno, el infierno retrocede, el infierno contraataca. El cielo retrocede y vuelve a empezar. ¿Y por qué? La explicación oficial es que están equilibrados, que ninguno es suficientemente poderoso para destruir al otro. Pero hay otra explicación, una que el propio lore sugiere sin decirlo directamente. El cielo simplemente no puede existir sin el infierno. No en el sentido poético, sino en el sentido literal, estructural. Los ángeles son fragmentos de Anu. Su identidad, su propósito, su razón de ser es defender el orden frente al caos. Y sin el caos no hay defensa. Y sin el infierno, los ángeles son guerreros en guerra, instituciones sin un enemigo. ¿Y qué hace una institución cuando pierde su enemigo? Se inventa uno nuevo. Os asegura que el viejo nunca muera del todo. Llevamos miles de años de historia registrada viendo exactamente esto. Cada potencia que ha necesitado justificar su existencia ha necesitado una amenaza permanente, no una amenaza que se resuelva, una amenaza que se pueda gestionar. Hay una diferencia enorme entre resolver un problema y gestionarlo. Resolverlo elimina, gestionar lo mantiene vivo el tiempo suficiente para seguir siendo útil. En Diablo, los demonios siempre vuelven, siempre, y los ángeles siempre están ahí para combatirlos.
Pero, en el fondo, ¿a quién realmente le conviene ese ciclo? Aquí es donde esto se pone interesante. Cuando llegas a Diablo, piensas en términos de bien y mal, ángeles y demonios, luz y oscuridad. El juego te deja pensar eso. No te corrige, te deja construir esa narrativa dentro de tu cabeza, hasta que miras un poquito más en detalle. En algún momento de la historia del universo, un ángel y una demonia tomaron una decisión que antes nadie había tomado. Inarius era un arcángel del Consejo de Anguirus, poderoso, respetado, veterano de miles de años de luz de conflicto eterno. Y un día, cansado de pelear una guerra sin fin, decidió que ya no quería seguir. Al otro lado tenemos a Lilith, una demonio, hija de Mefisto, y tenía exactamente el mismo hartazgo. Un ángel y una demonio, enamorados, cansados de la guerra. Robaron la piedra del mundo y construyeron Santuario, un mundo escondido entre el cielo y el infierno, un refugio, un oasis. Y de la unión de los ángeles y demonios que los siguieron nació algo nuevo. Nosotros. La humanidad de Diablo no es una creación del cielo, no es tampoco una creación del infierno, es el resultado accidental de dos seres que se negaron a seguir obedeciendo. ¿Y cómo reaccionó el cielo cuando descubrió que existíamos? Con una votación para exterminarnos. El Consejo de Anguirus deliberó sobre si destruir Santuario y a todos sus habitantes. La humanidad para ellos era una abominación, una mezcla de sangre angélica y demoníaca que no debería existir. Solamente nos salvó el voto de un único ángel, Tirael, un voto. Eso es lo que separó a la humanidad de la aniquilación decretada por el cielo. No el infierno, que sí intentó conquistarnos repetidamente. El cielo, que se suponía que era el lado bueno de la historia. Ellos fueron los que votaron mayoritariamente para borrarnos del mapa. Y después de ese voto, el trato fue simple. Ninguno de los dos bandos puede interferir en Santuario. Quedaría completamente al margen del conflicto. El infierno no cumplió el trato, el cielo tampoco. Simplemente influyeron de formas más sutiles. Hay un detalle que me parece el más interesante de todo el lore de Diablo. El ángel que más activamente había ayudado a la humanidad no era ningún miembro del Consejo, es Tirael, que terminó renunciando a su inmortalidad para convertirse en humano, para estar con nosotros. El cielo no nos protege, nos tolera cuando le conviene y nos usa cuando lo necesita. Seamos directos con esto. En Diablo, realmente tú no eres el héroe. Eres la herramienta que el sistema utiliza para autorrepararse cuando las cosas se salen de lo que se puede controlar. Piénsalo. Eres un Nephalem, descendiente de ángeles y demonios, la raza más poderosa que ha existido, con potencial incluso de poder superar a ambos. La misma razón por la que el cielo casi nos extermina. Y cada vez que el equilibrio se rompe demasiado, cada vez que un demonio se vuelve demasiado poderoso, o la amenaza demasiado grande, apareces tú. Matas lo que hay que matar. El sistema entonces se estabiliza y vuelve otra vez a empezar el ciclo. Las temporadas de Diablo 4 son, sin quererlo, la metáfora más sutil de todo esto. Cada temporada empieza igual. Una amenaza, un poder nuevo, una historia, la derrotas, y la siguiente temporada, otra amenaza, la derrotas, y así sucesivamente. No hay resolución, hay gestión. Eres el parche que el sistema necesita para no colapsar del todo. No eres el médico que le pone remedio, eres el ibuprofeno que mejora los síntomas. Hay una palabra para esto, el héroe sistémico, el individuo excepcional que soluciona las crisis del sistema sin cuestionar las estructuras que generan estas crisis. Por ejemplo, el médico de urgencias que trabaja 17 horas porque el sistema sanitario está mal financiado. El empleado que hace horas extra para compensar la mala planificación de su empresa. El voluntario que recoge la basura del parque porque, el municipio recortó el presupuesto el año pasado. Personas excepcionales, problemas estructurales, soluciones individuales. Y el sistema aprende que puede seguir así, porque siempre hay alguien que tapa las fisuras del sistema. Y tú eres ese alguien en Diablo. Y el sistema, el conflicto eterno, sigue exactamente igual que antes que llegaras. El 28 de abril llega Lord of Hatred, Mefisto, el señor del odio. Lleva expansiones preparando su regreso. Su influencia se extiende por Escobos, la región más antigua de Santuario, la cuna de la primera civilización, el lugar donde Lilith y Inarius se fueron a vivir, el origen de todo. Y tú vas a ir a matarlo, otra vez. Ya lo derrotaron antes, y volvió.
y lo volveremos a derrotar, y volverá más adelante. Pero hay algo en Mefisto que lo diferencia del resto de los males. Es el señor del odio, no del miedo, no de la destrucción, no del pecado, del odio. Y el odio es el único de los males que genuinamente no necesita un origen externo. El miedo necesita algo que te asuste, la destrucción necesita algo que destruir, el pecado necesita una tentación. El odio, en cambio, se alimenta solo. Puedes odiar sin razón, puedes odiar lo que amabas, puedes odiar a quien no te ha hecho absolutamente nada. El odio es el mal más autosuficiente de todos, y Mefisto es su encarnación. Y no es casual que sea el padre de Lilith, la mujer que intentó romper el ciclo, que construyó santuario, que quiso que la humanidad fuese libre. La hija del odio, rebelándose contra el odio. Eso también es algo que Diablo hace sin explicarlo. Los personajes más interesantes son los que intentan salirse del ciclo. Inarius, Lilith, Tirael, y todos pagan un precio carísimo por intentarlo. El ciclo, como puedes ver, se defiende a sí mismo. Y es una metáfora que va mucho más allá de los videojuegos. Es exactamente lo que pasa fuera de la pantalla cuando alguien intenta cambiar un sistema que no quiere ser cambiado. Anu quería ser perfecto y expulsó todo lo que no encajaba en esa imagen de perfección. Y de ese rechazo nació todo el mal del universo. Piensa en la última vez que una institución prometió resolver un problema. La pobreza, el crimen, la adicción, la desigualdad, lo que sea. Llevan décadas prometiéndolo. Y generan con ello, presupuestos, comisiones, campañas, héroes. Gente que se deja la piel en la primera línea. Médicos, profesores, trabajadores sociales, voluntarios. Ellos son, en nuestro mundo real, los Nefalem de este sistema. Y el problema, a pesar de su trabajo, sigue volviendo. Y no porque nadie se esfuerce lo suficiente, al contrario. Porque el esfuerzo de esa gente es exactamente lo que permite que el sistema no colapse y tampoco tenga que cambiar. Resuelven la crisis, el sistema respira y vuelve el problema una y otra vez. Y vuelven a aparecer los héroes para solucionarlo. El conflicto eterno no solamente existe en Santuario, está en cualquier parte donde alguien poderoso ha decidido ya que un problema es más útil gestionado que solucionado. Y aquí es donde Diablo demuestra una vez más que los videojuegos son una de las grandes expresiones de arte de nuestra civilización. El arte que perdura es el que no embellece el mundo, sino que lo traduce. Te pone delante de lo que no puedes mirar directamente con el disfraz suficiente para que no puedas apartar la vista. Sófocles te disfrazaba la política de dioses, Shakespeare disfrazaba el poder de reyes, y Los Soprano en televisión te disfrazaban el capitalismo tardío de mafiosos de New Jersey. Y Diablo, aunque nadie realmente lo reivindica así, lleva 30 años haciendo lo mismo. Te ha puesto un demonio literal delante para que no tengas que pensar en los metafóricos. Te ha dado una espada para que no tengas que preguntarte por qué siempre hace falta espadas. Y te ha llamado elegido para que no notes que el sistema siempre necesita elegidos y siempre los menosprecia cuando ya no los necesita. ¿Tú crees que llevas 20 años matando demonios? Lo que llevas son 20 años ensayando una y otra vez el papel que el mundo real espera de ti. Y mientras estás ahí, hipnotizado por el bodín y el ruido de los huesos y la fricción de la batalla, el juego te está susurrando algo al oído. Algo que conoces. Que el sistema no quiere que ganes, que te necesita cansado y que el demonio siempre vuelve porque alguien en algún lugar gana con que vuelva. El 28 de abril vamos a Escobos, vamos a matar a Mefisto y volverá, lo sabéis, y nosotros también volveremos. Y no porque el juego sea repetitivo, sino porque el juego nos está contando algo que dentro de nosotros ya conocemos realmente muy bien.